Muy bien, y hoy ya están con nosotros aquí en los estudios de En Portada la congresista Luz Salgado de Fuerza Popular. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches. Hola, María Verónica. Y Víctor Andrés García de la UNDE, congresista de Acción Popular, que ha dicho que o el gobierno saca al ministro Mayorga o se encargarán ellos, entendiendo por ellos la oposición en el Congreso, de sacarlo. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches, Mario. Una presentación larguísima, eso es un nuevo título ahora. Sí. No, bueno, pero es que es lo más saltante que se ha dicho. Es un nuevo título. O se lo llevan o no lo llevamos. O limpia la casa ellos o la limpiamos por ellos. Muy bien. Pues bien, bueno, vamos a hablar de temas políticos, por supuesto, en unos momentos, pero ahora algo que es un poco más urbano, creo yo, ¿no? Un pedido que ha estado rondando desde hace varios días o semanas, tal vez, sobre el tema Orión. Así es, se ha anunciado la propia Municipalidad del Callao que ha quedado suspendida por 30 días la ruta OM18 de Ventanilla a Ate de la controversial empresa Orión. Todo esto mientras se investiga el accidente que ocurrió en Miraflores y donde murieron 2 personas, obviamente por intervención de un vehículo de esa empresa y de esa que cubría esa ruta, ¿no es cierto? Vamos a escuchar declaraciones del gerente de Transporte Urbano del Callao. Hemos suspendido precautoriamente por el plazo de 30 días calendarios el servicio de transporte público interurbano de pasajeros otorgado al consorcio Grupo Orión sobre la ruta de interconexión de Lima-Callao por la supuesta comisión de la infracción señalada anteriormente, quedando suspendido durante dicho plazo en los términos de su autorización, a efecto de que no pueda ningún vehículo de la ruta OM18 circular tanto como en Callao como en Lima. Por lo tanto, a partir de la fecha, porque rige a partir del día siguiente de notificar. Muy bien. Bueno, esto ha sido obviamente por presión, ¿no es cierto?, de la población y los medios de comunicación, porque yo recuerdo que a este señor lo hemos entrevistado, y él decía que unos 30 o 60 días más o menos va a demorar el proceso de administrativo que corresponde a todas las personas para saber si vienen responsables o no, y bueno, ahora sí, rapidito nomás. Y viste que actúan casualmente porque hay una presión de la prensa, una presión de la ciudadanía en vista de que lamentablemente hay que esperar que ocurra algo todavía para que tomen acciones. Hace tiempo que venimos diciendo que esto no es factor de leyes del Congreso. Cuando nos dicen, oye, el Congreso, ¿por qué no hay leyes? Ya no es el Congreso. Están las leyes dadas, están las normas, los reglamentos, y el sector que tiene que responder es el Ministerio de Transportes y los distritos, los provinciales y distritales. En este caso, yo oigo que el Callao le está suspendiendo la ruta, pero no suspende ni sanciona a la empresa, ojo. La empresa está igualita. No, la licencia. Entonces la licencia, la ruta, la suspende, y sin embargo nosotros hemos visto que hay otro documento donde la Municipalidad de Lima en el año pasado le ha dado para 10 años. Entonces, ¿cómo se ponen de acuerdo en esto? Porque el otro va a tener un documento en el que dice, oye, un momentito, la Municipalidad de Lima me dio para 10 años. Entonces, o ya lo sancionó totalmente, ¿no? Por los cambios que se van a hacer ahora en las modificaciones que se vienen, ¿no? Esta gran reforma del transporte, y además Orión y muchas otras empresas tienen ese papelito con banderita, ¿no? Durante todos los procesos diciendo que la alcaldía se había comprometido a respetar las licencias que ya se habían otorgado. Entonces aquí tiene que haber un lenguaje claro, preciso, y ponerse de acuerdo. Oye, no se puede reunir el alcalde del Callao con la alcaldesa de Villarán. Por favor, frente a esta emergencia, ya tienen que ponerse de acuerdo, y ciertamente aquellos que tienen papeletas, hemos visto en el transcurso de la semana cómo se han echado la culpa. No, pero si yo ya tengo las papeletas listas, tú no las has tomado en cuenta. No, pero es que tú tenías que haber puesto las papeletas y las has borrado del sistema. Ojo, también se borra del sistema. Entonces, aquí hay una serie de responsabilidades y de verdad que sí estamos pensando que podría haber una autoridad única para este tema. Y eso implicaría reformar ley orgánica de municipalidades, la ley de regiones y la propia Constitución, porque esta gran autonomía que se ha entregado a municipios los hace cometer abusos, y también a las regiones son pequeños cacicazgos, lo estamos viendo ahora, y no rinden cuenta ni siquiera el Congreso, se dan el lujo de dejar plantados a los congresistas cuando los citan. Esto es una malentendida descentralización. Así no se puede caminar.
¿Qué dice Víctor Andrés García Lunda? Bueno, yo creo que efectivamente esto ha sido producto de la presión. Sin presión el Callao no hubiese actuado. El Callao está dormido hace mucho tiempo. El Callao, la verdad, que en tema de transportes no ha hecho nada, excepto poner camaritas en ciertas zonas del Callao donde toman fotografías y lo único que les interesa es que se pasen el límite de velocidad de 61, 62 kilómetros por hora y cobrarle 450 dólares, que es la multa más cara que hay en el Perú, sin descuento, y que es más cara inclusive que la que hay en Estados Unidos. Ese es su único interés, cobrar, y ese dinero no se sabe dónde va, porque es la caja chica de la municipalidad. No se sabe a dónde va. Va a ellos mismos, por supuesto, y por eso es que no les interesa tampoco corregir nada, porque ese dinero es el que van a dejar de percibir. Ahora, Orión es una empresa de fachada, es una etiqueta, eso no es empresa, es un cascarón. Cada propietario de microbuses no tiene mucho que ver con el dueño de la empresa de transportes, excepto que le paga una mensualidad o un diario para que lo deje usar su línea y su autorización. O sea, estamos hablando de empresas de fachadas, y por eso es que no hay responsabilidades. Por eso es que, como es una empresa de fachada, cualquiera puede entrar a ella, cualquiera, sin ningún tipo de formación, de educación, ni de conciencia cívica de lo que tiene que hacer, ni responsabilidades, y al final sucede lo que estamos viendo. Y ahora esta decisión del municipio del Callao ha sido justo el día siguiente, luego de la conferencia de prensa del ministro de Transportes y Comunicaciones, que también desde el Ejecutivo se han hecho una serie de modificaciones, ¿cierto? Sanciones más drásticas, multas, infracciones. Entonces, ¿tendrá esto algo que ver? ¿No se quería quedar atrás? Viene también un tema electoral, ¿no es cierto? No, ciertamente, ellos han reaccionado porque recién se conoce, porque antes se creía que Orión solamente le había dado la licencia a Lima. Ahora se conoce que es a través del Callao, casualmente, que tiene esta facilidad para operar. Entonces el Callao, bueno, tiene responsabilidad pues en todas estas denuncias, en la desesperación de la señora, mamá del periodista Ivo Dutra. Entonces, creo que ahí se tiene que hacer un examen de conciencia y tienen que ponerse a trabajar policía, gobiernos local, provincial, distrital, digo nuevamente, con la región Callao, al menos para Lima, pero esto de las papeletas y es a todo nivel, a nivel nacional. O sea, sí, estas claro, papeletas caras es en todas partes, entonces también hay que regular papeletas y papeletas, ¿no? Y sanciones drásticas, pero también que puedan ser efectivas. Vamos a escuchar al abogado de la empresa, empresa con la observación que ha hecho De fachada. de fachada, dice el congresista García de la Hunde, acerca de cómo piensa impugnar la decisión. ¿Ustedes no van a meter una medida cautelar? Se va a impugnar de acuerdo a los parámetros administrativos. ¿Cuáles son los parámetros administrativos? Ahí el municipio da 3 días para impugnar, se va a impugnar, el municipio va a resolver, no se va a acatar lo que dice el municipio del Callao. O sea, ¿no va a circular Orión por cuánto tiempo en esta ruta? Hasta que se cumplen los 30 días o hasta que, en su efecto, la investigación policial concluya y establezca responsabilidades. Y si establece responsabilidad... Muy bien, estamos viendo acá un comunicado que donde tiene mucho que ver. Tenemos un comunicado del Poder Judicial. Vamos a hacer un pequeño paréntesis porque eso ha sido reciente, ¿no? Ha habido, nuestra compañera Gisela Becerra precisamente está en los exteriores del Palacio de Justicia, y bueno, acá hay un comunicado de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala Plena de la Corte Suprema, que está acordando lo siguiente: reiterar la necesidad inmediata del Congreso de la República, del Poder Ejecutivo. Ahí está hablando a los congresistas. En pronto solucionan los motivos que originaron la huelga de los trabajadores del Poder Judicial. El Poder del Estado, cuya autonomía independiente jurisdiccional, todo este tema de servir, que ellos quieren ser excluidos, ratifica la necesidad de una legislación específica para el trabajo judicial, exceptuándolo de la ley servir, conforme al proyecto de ley de carrera de servidor, etcétera. Estimar la solicitud del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a la que se refieren las resoluciones administrativas número tales, facultando para que se adopten los acuerdos inmediatos
medidas necesarias conforme a las atribuciones en consideración de la Administración. Reitera lo expuesto en el comunicado de la Sala Plena del mes de marzo del 2014, en el cual se respaldan las acciones y gestiones llevadas a cabo por el Presidente del Poder Judicial y el Consejo Ejecutivo de Defensa. Por las razones expuestas, exhortamos a los trabajadores del Poder Judicial y a sus dirigentes a levantar la huelga a fin de contribuir al diálogo abierto con el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo, condiciones necesarias para lograr una pronta resolución de los reclamos de los servicios del Poder Judicial. El Poder Judicial garantizará los derechos individuales y colectivos de los trabajadores conforme al marco legal. Bueno, creo que se esperaba algo así, ¿no? Porque parecía también que esto es el presidente... Sí, claro. Esto es consecuencia de que no les han pagado. Porque como son trabajadores administrativos, les han debido pagar hace unos días y no hay cómo pagarles porque están todos en huelga. No puedes tú abrir la ventanilla, levantar tu huelga por 24 horas para pagar. Eso es clarísimo. O sea, a falta de pago ya han sentido la pegada que tienen que ver la manera de negociar. Y evidentemente es mucho mejor negociar sin huelga, sin la presión de la huelga, que negociar cuando estás en huelga, porque eso es más difícil que se pueda ser aceptado, ¿no? Así que yo creo que me parece bien. El doctor Mendoza ha planteado bien el tema y está hablando con las autoridades, ha ido al Congreso y ya se ha entrevistado con todas las bancadas, supongo que la bancada de Luz Salgado también, y yo creo que hay que buscar una solución, pero lo que no se puede hacer es buscar una solución con una pistola atrás que te apunta, porque la huelga era eso, era un poco la amenaza, ¿no? y el chantaje de la falta de actividad en el Poder Judicial. Sin huelga es mucho más fácil llegar a un acuerdo. Pero no se levantó todavía, ¿no? Pero no lo hemos Bueno, pedido. pero yo creo que si ha salido un comunicado de la Sala Plena es porque esa va a ser la excusa que van a usar los trabajadores para levantar la huelga y empezar a negociar. ¿Qué dice Luz Salgado? Sí, ese comunicado como que pretende echarnos la bola a nosotros ahora al Congreso, que en parte tiene que hacer algo, pero algo que ellos han debido prever cuando se estaba dando el proyecto de la ley Servir. Y creo que el Poder Judicial ya sabía de toda esta problemática de sus trabajadores y que no se ajustaban. Ahora, en la Comisión de Trabajo que preside el congresista fujimorista Tubino, tenemos aprobado favorablemente este proyecto. Pero no ha sido puesto en orden del día en el Pleno. Tenía que haberse visto en el Pleno anterior, antes de Semana Santa. Y no lo pusieron. Mira tú, habiendo proyectos tan importantes de discusión, yo no te digo aprobación o no aprobación, porque eso dependerá ya de la mayoría absoluta, si hay la voluntad política. Porque al menos la Comisión ha dictaminado favorable. Pero no se puso en discusión el proyecto. Teníamos proyectos interesantísimos y en esa oportunidad yo llamo la atención, por eso desde aquí creo que Víctor Andrés también, a que hay que priorizar los proyectos, pues, porque si no caemos en un desprestigio tal que aparentemente como que los congresistas no estamos trabajando y cada uno ha cumplido con su labor en las comisiones. Yo no te falto comisiones y tenemos proyectos en Comisión de Constitución, tenemos proyectos en Comisión de Justicia, tenemos proyectos en las comisiones de Defensa. Entonces hay proyectos importantes que no son puestos en orden del día y que es la mesa directiva quien tiene esta responsabilidad. El tema de Servir ya tendría que haberse visto para bien o para mal en el Pleno del Congreso. Bueno, concluido este interludio sobre la situación en el Poder Judicial, volvemos al tema del transporte y vamos a escuchar lo que ha declarado la alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Temas como esos han sido corregidos con estas normas, nosotros lo hemos dicho, ellos lo han visto, hemos trabajado mucho juntos el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Lima Metropolitana, así que estoy muy contenta de que el gobierno se ponga la camiseta de la reforma del transporte también. Ya es momento que la Policía de Tránsito pase a las provincias para tener la fuerza necesaria y para que no se conviertan en semáforos humanos, sino que coloquen La municipalización de la Policía de Tránsito, ¿eso es una idea viable a entender de ustedes? Bueno, es una idea muy antigua, ¿no? Es una idea claro, que además existe y digamos, inclusive existió antes de la creación de la famosa Guardia Civil en época del presidente Leguía. El tránsito era manejado por las municipalidades. Inclusive hubo lo que se llamaba los cívicos, ¿no? Una especie de guardia voluntaria que cuidaban las calles y que dirigían de alguna manera el tránsito, bueno, rudimentario de aquella época, ¿no? Yo creo que eso es un tema interesante, pero acá me parece que hay un error. Una cosa es Lima, la provincia de Lima,
con su capital y toda su logística alrededor, y otra cosa es una provincia alejada del Perú que no tiene cómo mantener a una guardia o una policía de tránsito más o menos adecuada y preparada. Hay que ver que en Lima hay demasiadas autoridades también y que se requiere una autoridad centralizada. Hemos visto cómo cada semáforo de cada distrito es diferente al otro. El sistema inclusive tecnológico que usan es diferente. Hay que unificarla y en torno a una unificación de una autoridad sola como es la alcaldesa. Lima es diferente, pero no hay 195 provincias y no todas van a tener la misma capacidad de manejar a policías de tránsito, aunque el tránsito puede variar lógicamente de muchos a pocos, pero de todas maneras la capacidad de organizar un cuerpo uniformado de tránsito lo veo difícil que se pueda hacer en todas las provincias del Perú. Yo tengo mis sospechas de que no puede ser tan fácilmente así la transferencia de las funciones de la policía hacia un gobierno local. Miren, acabo de regresar de la provincia de Huaurao, en Huacho, en una audiencia pública casualmente sobre el tema de seguridad ciudadana. ¿Y qué se quejaba la población ahí? Que el gobierno regional ha impuesto supuestamente patrulleros de la región para combatir la inseguridad. Hay patrulleros, muy pocos, de la propia policía. Estos patrulleros están pintados, si no me equivoco, de color rojo o verde camuflado, diferente al color de la policía. Hay otra institución que tiene, dice, en color rojo, también control de seguridad ciudadana. Entonces la policía, los ciudadanos dicen, están los patrulleros blancos con negro, que son de la policía, los camuflados de la región, los rojos que no sé de dónde proceden, creo que de un municipio, y entre ellos no coordinan. Inclusive la población no sabe a cuál de ellos acudir y no sabe cuál es su función. O sea, hay voluntad, pero lo que falta es capacidad de coordinar y, digamos, de poner personalismos. Y en medio de todo esto está la ciudadanía que día a día es víctima de robos, secuestros, muertes. Y entonces tiene que haber un ente coordinado. Oye, ¿tú te imaginas qué sería si cada región maneja su policía? Ponte en el caso de Ancash o de Tumbes que tenga su propia policía, ¿cómo la estaría usando? Claro. ¿Va a reportar hacia ellos? No, la policía tiene que tener una disciplina y un orden jerárquico vertical. Y tendremos que echarle la culpa al ministro del Interior, pero ya no a 24. Ahora, y este liderazgo que ha intentado encabezar, digamos, no sé si cabe la redundancia, pero el Ejecutivo, ¿no es cierto?, de lanzar estas nuevas medidas. ¿Creen que puede servir? Porque, claro, de lo que uno normalmente se queja es que existen muchas autoridades, ¿no? La distrital, la provincial, el Ministerio de Transportes, la policía, y acá salió el Ministerio de Transportes, bueno, vamos a cambiar el reglamento. ¿Servirá esto de algo? Yo espero que sí, mira, yo espero que sí. No va a ser inmediato, pero algo tenemos que hacer. Y lo que tiene que hacer el ministro de Transporte es llamar acá al presidente de la región, al alcalde del Callao, sentarlos ahí, sentar a la alcaldesa Villarán y decirle, bueno, ¿cómo arreglamos este entuerto? Yo me comprometo, porque le estaban pidiendo a la ley que se comprometa como ejecutivo, como responsable político que dicta políticas nacionales. Claro, que no quede la conferencia, ¿no? Por supuesto, es un palabreo y que sí, que vamos a hacer y no vamos a hacer. Y mira, ¿qué pasa con la policía ahí de Huacho sin ir muy lejos? No tienen para intercomunicarse ellos, no tienen el famoso teléfono y el patrullero inteligente. No funciona, Vitocho. No funciona el patrullero inteligente porque necesita el patrullero inteligente una central que coordine sus aparatos que están en cada auto. Pues no lo tienen, no sirven los patrulleros inteligentes porque no hay el soporte. No son inteligentes y yo estoy acá pidiendo información al ministro Albán casualmente, porque en esta distribución que hemos visto de los patrulleros inteligentes, me dicen que ni siquiera el 50% está trabajando, que el otro 50% está parado. ¿Por qué la prensa no hace una investigación sobre el tema? ¿Cuánto nos ha costado a todos los peruanos comprar estos patrulleros para resguardar la seguridad ciudadana y los tenemos parados? Y no sabemos si cobran combustible y pasan combustible por cada uno de los autos. Entonces, hay un tema de comunicaciones. Los policías, en el tema criminalístico, en Huacho, están trabajando cada uno con su computadora que trae de su casa. ¿Cómo es posible entonces? ¿Qué ha hecho para el soporte que tenían que tener estas comisarías? ¿Han devuelto plata? Hemos visto que han devuelto plata en un determinado momento y no les han comprado computadoras.
El día que se le malogre su computadora, él tiene que arreglar su computadora, tiene que comprar su tinta para imprimir los documentos que son de despacho del Estado. Esa es la situación que tenemos en nuestras comisarías. Yo creo que las reformas que está haciendo el ministro de Transporte son cosméticas. Son muy cosméticas. Decir de que las multas que tienen 33% de descuento ya no van a tener descuento. Pero si no se pagan. No la pagan, pero ni con descuento, ni con todo el descuento. Ya no va a haber descuento y vas a tener que pagar al 100%. Perdón, no se pagan 100%, ni con descuento tampoco. Sí se pagan, Vito, yo al menos yo Bueno, no pago a la que el CES. mi chofer ha cometido la infracción. El ciudadano a las combi. El porcentaje de pago de la multa de transportistas es de 20%. transportistas, claro. Y el porcentaje de pago de las multas de los particulares es 30%. O sea, la gran mayoría no se pagan, mucho más no se pagan de los transportistas que los personajes que no son transportistas, pero los porcentajes son inmensamente grandes. Entonces, decir que no, vamos a reducir o eliminar el descuento, pues si no se pagan. Lo que hay que ver es si son razonables los montos de las multas, porque en este país estamos pagando multas que hay que pagarlas, que hay que ponerlas, que hay que legislarla mejor, pero los montos no se pagan muchas veces porque son exageradamente altos, desproporcionados. Son tasas internacionales para choferes nacionales, o para automóviles nacionales, o para sueldos nacionales. Aquí se paga, el promedio de una multa en Estados Unidos equivale al 30 o 40% del sueldo mínimo. Aquí el promedio de una multa equivale a 300% del sueldo mínimo. O sea, eso es una cosa exagerada. Creen que subiendo la multa baja. No es así. Lo sube la multa, sube la evasión. Esa es la verdad. Y dice otra cosa el ministro de Transportes que es tan iluso. Oye, no, vamos a llevar todos al depósito. ¿Dónde hay depósitos? ¿Cómo? Y uno no pasa por todas las comisarías, en todos los distritos de línea y de otros. El depósito es en la calle, en la vía pública. Es una calle frente a la comisaría y le crea problemas de tránsito a todos los vecinos. Entonces, o sea que el ministro de Transporte vive en otro país, es el ministro de Transporte de Suiza, pero parecería que no es ministro de Transporte del Perú. No, y además me mencioné un poco lo que dice la congresista Salgado de los patrulleros inteligentes. ¿Qué va a pasar al haber un accidente de tránsito? Porque es lo que dice uno de estos cambios del reglamento, ¿no? Que si hay un accidente de tránsito y hay de protagonista un vehículo de transporte urbano, ¿no es cierto? Y de pronto va a haber una muerte dentro de ese accidente, ¿no? En medio de ese accidente de tránsito, se va a poder... y si tenía papeletas, el conductor se le va a poder confiscar el vehículo, qué sé yo. ¿Cómo va a saber el policía, no es cierto? Tiene, digo yo, el sistema, ¿no? Para poder hacer, ¿no? Tiene un iPhone, un celular, bueno, para decir, a ver, ¿cuántas papeletas, cuántas para eso se lo entrega. Claro, y si tiene también. Para eso es el patrullero inteligente. Supuestamente está interconectado con la central para ver si tiene multas, si tiene papeletas, si tiene, por último, si tiene brevete, porque hay algunos que no tienen brevete, como tú has dicho, ¿no? Entonces, trabajo que ya se debe implementar. Dice, vamos a ver, un momentito, ya no hemos gastado, ¿cuántos millones? Más de 40 millones, creo, en ese tema. ¿Y cómo nos vamos a llevar los vehículos? No hay ni a dónde ni cómo. ¿Cómo debemos a los paros? ¿Hay tenido una serie de choferes y no sabían si tenían o no antecedentes de papeletas? O sea, no tiene la información del policía que te detiene, no tiene ningún tipo de información para saber ante qué chofer está, qué grado de responsabilidad tiene el chofer y si sus papeles están correctos o no. O sea, no hay cómo verificar. Eso es fatal. Eso es parte del problema. O sea, lo que están haciendo son medidas cosméticas, solamente por fuera. Vamos a una primera pausa y regresamos en un momento. Bueno, acá nuestros amigos congresistas siguen hablando de las multas, papeletas y los cambios. Multas, sí. Pero tenemos que ir a otros temas. Nacional. Por ejemplo, le acaba de contar Luz que ella va a 35 por hora y le pone una multa de 450 soles sin descuento. No, iba a 59, pero sí, estoy de acuerdo. 59 no es mucha velocidad, sí, en una carretera. Perfecto.
450 soles de multa. Si vas a 159, Es la igual. multa es Es igual. igual. Sí, claro. Puede ser. ¿Dónde está la racionalidad, señores? ¿Dónde está? Eso el ministro de Transporte no lo sabe. Vamos a seguir hablando seguramente sobre esto más adelante, porque yo creo que los conductores, ciudadanos cualquiera, civiles, ¿no? Somos los que vamos a acabar pato ahí con estas multas más caras. Pero bueno, vamos ahora a lo que ocurrió en el Congreso de la República, en la muerte de esta periodista, asesora del congresista Acuña. Es algo, la verdad, que no se entiende. Ella parece que se sintió mal, tenía 8 semanas de embarazo, acudió a la posta que está ahí adentro del Parlamento Nacional y al cabo de unas horas murió. Y se ha pedido ahí, por supuesto, todo el apoyo del Colegio Médico, de la Federación Médica y todos los peritos que puedan ir al Parlamento para saber qué fue lo que sucedió. ¿Tienen ahí ya alguna información? Yo en primer lugar quiero expresar nuestra realmente consternación porque que yo sepa es el primer caso que se da. Nosotros acudimos como congresistas, yo al menos he acudido muchísimas veces al tópico del Congreso, al que está en el Congreso, no al del edificio, y realmente he sido bien atendida. Y creo que muchos congresistas se han librado inclusive de ataques al corazón, presión alta, y esto hay que reconocerlo con los médicos, ¿ah? Entonces, ¿qué ha pasado ahí en el edificio de Azángaro? Eso es materia de investigación, porque es lamentable que esta señora Milagros, que inclusive estaba con 2 meses, creo, de gestación, le haya ocurrido esto. Lo que yo no entiendo hasta ahora es si ella presentaba esta dolencia, ¿por qué no la han llevado a una clínica inmediatamente? Pues ¿Por qué han esperado tanto tiempo? No sé cuál ha sido, lógicamente, el diagnóstico, no soy médico, pero el tiempo me parece que ha sido crucial acá. Tiene que haber alguna explicación para que el médico se haya quedado con la señora que está mal allí. O sea, pero había un médico en ese momento. Sí, hay Posiblemente médicos. era un técnico. No, hay médicos enfermero. responsables en cada uno de los tópicos. Debe haber estado. Sí. No sé, por eso. Yo siempre voy al tópico, la verdad, pero claro, voy al tópico Del Congreso. del Congreso, Del edificio hemiciclo, viejo, hemiciclo, del sí. edificio viejo, hay un tópico en el sótano, y la verdad siempre me han atendido muy bien, inclusive me han puesto algunas inyecciones que no he sentido. ¿Y qué ha pasado entonces? Ese tópico no es el que está allí. Como hay De repente como no van a ir los como hay 8 congresistas, locales, como hay ¿a eso? congresistas, También van. sí. Como hay 8 locales, ese es un tópico que está en otro, a 2 o 3 o 300 metros del local principal del Congreso, y yo ese tópico no lo conozco, o sea, yo no sé tampoco cómo lo funciona conozco. ese tópico. Pero deben ir también congresistas. Los congresistas de Azángaro, porque claro. hay congresistas que tienen sus Tienen sus oficinas oficinas allí. Pero en el Congreso hay 2.500 personas, una exageración, pero en Yo fin. creo que más. Bueno, pero entonces va mucha gente, debe haber médico allí. Yo no entiendo lo que ha pasado. Y lo que me parece fatal es que estando allí esta persona con algún tipo de síntoma que probablemente ellos no se dan cuenta, ¿por qué no la evacuaron a un centro médico de importancia? ¿Por qué no? Si ahí en el centro hay de todo, hay pueden recurrir a ambulancias, hay bomberos del Congreso, que está al lado del Congreso hay un bombero, hay clínicas cercanas, hay hospitales, en fin, hay taxis, o sea, tienes de todo para movilizarte. Yo no entiendo, yo creo que aquí ha habido una negligencia del jefe de turno de ese momento. Vamos a escuchar lo que ha dicho el congresista Acuña, que era precisamente a quien esta persona asesoraba. Este caso es un caso extremo de descuido. No puede ser posible que vaya un tópico y se haya muerto. Yo espero que el presidente del Congreso ordene una investigación. Yo mismo tengo que exigir que investiguen bien para determinar realmente cuáles han sido las causas de esta muerte y por qué razón han tenido 4 horas a una chica que estaba en estado. Ella iba porque tenía el malestar de la gestación, no iba por otra cosa. Y seguramente luego ha venido otras complicaciones que los médicos tienen que aplicarnos, ¿no? Es el doctor. Bien, 4 horas la han tenido la... Bueno, lo principal es que ya han ordenado una investigación profunda, inclusive creo que ha pedido de oficio que el procurador también esté allí, fiscales y el colegio médico, para que puedan examinar qué ha ocurrido, ¿no? Es importante esclarecer esto. Bien, vamos a una pausa para conocer los titulares de las 7:30 y regresamos.
Muy bien, continuamos aquí en Portada. Corresponde ahora abordar el tercer tema, que tiene que ver con lo que ha declarado el expresidente García en una entrevista publicada hoy por la revista Caretas. Una extensa entrevista. Una extensa entrevista, efectivamente, y particularmente a mí lo que más me ha llamado la atención es la respuesta que da a la pregunta que le hacen de por qué ha hecho este apremio, digamos, al presidente Humala para que responda sobre las acusaciones acerca de los narcoaviones, de si le pagaron, se supone que le podrían haber pagado un cupo por autorizar el despegue, y él dice que todo habría sido distinto si a él lo trataban bien. O sea, que no es que la acusación sea o no sea importante, sino que depende de cómo lo traten a él para que él lance o deje de lanzar la acusación. Además que ni siquiera era una acusación. Digamos, No se hace eco de si de no, una así acusación como que sí, antigua, como que no. Vamos a ver algunos extractos de la entrevista que concedió el expresidente a Caretas. Y esto es sobre la mega comisión, ¿no es cierto? Se refiere precisamente a los que lo han acusado, o sea, a los que no lo han tratado bien. Dice, ha venido una gentuza de bajo nivel, cabe preguntarse si es que hay gente sofisticado, a canibalizar de nuevo la política. Y eso no se puede permitir. Al comenzar el gobierno se creó la mega comisión para investigar a Alan García y no se precisó que se le investigara por tales delitos. Es una historia que ya viví. La única manera de eliminar a un político es trajinarlo judicialmente en lugar de criticar su modelo social y económico. Cuando el Poder Judicial dice dejen de hacer esta persecución a Alan García, la gente dice que es mal que lo suelten porque queríamos que lo flagelen un poco más, porque al que ha tenido mucho poder y parece predestinado hay que verlo golpeado y humildemente arrodillado. Eso causa cierto placer. Parece predestinado, dice, se referirá a sí mismo, ¿no? Sí, claro, es que la pregunta era, apuntando al 2016, más que al final de la vida, le están haciendo una pregunta sobre, ¿no?, su candidatura presidencial. ¿Qué dicen nuestros invitados? Bueno, yo creo que la entrevista es muy interesante, abarca muchas cosas. Hay algunas cosas que estoy de acuerdo y otras que no. Me parece interesante, por ejemplo, el mea culpa que hace sobre la alianza del APRA con el odrismo. Sí. Porque Odría tuvo preso, bueno, tuvo, digamos, asilado ahí en la torre en la Embajada de Colombia durante más de 5 años, y la Embajada de Colombia en la avenida Arequipa rodeada de tropa para que no pueda salir. Y luego, en los años 60, se hace la coalición APRA 1, o sea, víctima y victimario se unieron en torno a una alianza parlamentaria para combatir el régimen de Belaúnde, y eso significó 11 ministros censurados en 5 años. O sea, cada 6 meses caía un ministro. O sea, me parece muy bien que él critica eso. No critica mucho la alianza con el pradismo. No, dice ¿no? que eso facilitó, digamos, la retorno. sí. Claro, él no cuenta que Prado en el año 56, en la Plaza de Armas de Trujillo, hizo una promesa al APRA, convenida previamente con Ramiro Pelé, un mensaje de que los iba a legalizar, y eso fue el triunfo de Prado, y al día siguiente la legalización del Partido Aprista para que pueda hacer una vida común y corriente. Ya que ¿no? estamos hablando de historia, acá el señor García, por ejemplo, dice, Belaúnde dio 4.000 indultos. Si se escarba, seguro se encuentra algo, dice. Eso no se hace con un presidente. Pero va a venir una gentuza de bajo nivel a canibalizar la nueva política. ¿Cómo es posible? Bueno, yo no creo que Belaúnde dio 4.000 indultos. Probablemente sean 2.000, más o menos, es lo que nosotros hemos recolectado. ¿Y se encontrará algo? Seguramente habrá unas fallas, pero... ¿Como el del señor Alan García? Primero no había la cantidad de narcotráfico que hay hoy día, en primer lugar. En segundo lugar, los indultos se dieron porque se venía de 2 años de dictadura. Y había muchas personas acusadas absurdamente por temas políticos. O sea, que no hay justificación, porque él, ¿no? Da la impresión que el señor García como el señor Belaúnde. Pero yo creo que hay un exceso de los indultos de Alan García, y él no se ha dado cuenta. Pero no, yo no creo que sea responsabilidad de él directamente, sino de los ministros de justicia, que son los que canalizan los indultos. O sea, no el presidente. No necesariamente. Por ejemplo, digamos, la mega comisión, ¿no? Personal. O sea, si hubiera una votación al Congreso,
sobre que hay que inhabilitarlo, Mire, porque por el tema de los narcoindultos. Habría que estudiar. No, ya ha dicho que no, algo no me parece. No, habría que estudiar el tema, pero yo creo que él no tiene nada que ver, que son ministros. Tienen blindaje. Y se les puede acusar solamente de 4 delitos claramente establecidos. Ya tenemos el voto del señor Ricardo García. Pregunta, ¿qué dice el Salgado? No sé si le van a aplicar la autoría inmediata, que tanto ha defendido el señor García, y que todo el mundo se ha quedado callado y miren lo peligroso que es, porque según la autoría inmediata hace rato que tendría que estar en la cárcel. ¿Y entonces qué dice el fujimorismo? ¿Sí autoría inmediata o no autoría inmediata? Mira, no, aquí hay varias cosas. Y hablando de la entrevista casualmente, que él dice, yo me respondo por terceros. O sea, sí, él sabe que hay terceros responsables, ¿no? Entonces, hay pues un entendimiento, pero por otro lado dice, yo revisaba cada expediente, y lo dijo 2 veces. Si él revisaba cada expediente, entonces, la pregunta que yo supongo que está, y que la mega comisión tendrá que informar es, ¿por qué indultó a los reincidentes en narcotráfico? ¿Por qué indultó a gente que estaba complicada no por paquetitos, sino mafias grandes que han salido y han vuelto a reincidir, según lo que ha dicho la procuradora Sonia Medina, ¿no? O sea, han vuelto a reincidir a estos que García indultó. Esa es su responsabilidad, pero es una responsabilidad política si es que a él le han dado documentos en los que no había toda esta información y no ha podido tomar un juicio verdaderamente razonable. Entonces, por eso que la investigación es muy pertinente y él no se ha debido abstraer pues de esta investigación, o sea, de responder preguntas. Él dice, yo quiero que, ¿por qué se va a maltratar? Aquí pone que mis hijos, ¿no? Todos nosotros hemos pasado, mis hijos han tenido que pasar lo mismo, pero cuando uno tiene su verdad, le dice a sus hijos, oye, yo tengo la verdad, no te preocupes porque yo voy a salir bien en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en el Congreso. Y eso es lo que se hace. Y políticamente sabemos nosotros que sí, pues hay ciertas predisposiciones, ¿no? Yo las he sufrido. Pero casualmente por eso... políticas, dice. ¿Ah? Persecuciones políticas. Sí, puede haber un enseñamiento o una persecución, pero por eso el que las ha sufrido sabe, sobre todo, que aquí hay que actuar con razonabilidad, con sustento suficiente, ¿no? Y lo menos que puede hacer un político es correrse. ¿Y se ha corrido García? Yo creo que sí. Se ha corrido. Y eso ¿no está de acuerdo con eso de gentuza de bajo nivel que ha venido? Ha venido una gentuza de bajo nivel, dice. Yo supongo que lo dice por otras personas. ¿Por quiénes? No sé, nadie se le ha dicho en su cara, creo, al congresista, el presidente de la primera comisión, ¿no? Yo supongo que, pero no, pues con insultos no se llega a nada. Y él está en un nivel en que no debería proferir insultos, sino argumentar. Él es campeón del verbo, campeón de la palabra. Tiene argumentos suficientes y en esta entrevista larga yo creo que, bueno, en algunos casos se le ha ido. En otros me parecen unas respuestas coherentes, ¿no?, que ha tenido. Vamos a ver algunas declaraciones más de esta entrevista. A ver. Creo que han elegido una donde habla del congresista Víctor Andrés García Belaúnde, ¿no? Ah. Ahí está, como dice Fabio. Ahí está. A ver. Voy a citar a Víctor Andrés Belaúnde. Suponemos que pues se han omitido el primer apellido por primera vez, que este es un gobierno de vendimia en venta de favores administrativos. ¿Eso lo ha dicho usted efectivamente? Bueno, sí, me parece muy bien que visite, pero creo que va a ser la primera y única vez que me va a citar. Pero yo quiero ver el tema de los indultos. El problema es que García creo que pecó de fanfarrón al decir que él los revisaba todos. Porque yo no creo que sea posible que un presidente de la República tenga tiempo para revisar 3 expedientes de indultos diarios durante 5 años. Eso lo veo casi imposible. Y defendió a Chinguel también, ¿no? Originalmente dice ahora que no responde por terceros, pero defendió y que lo debería nombrar. Él se equivocó porque confiaba en su gente y después se dio cuenta que su gente le falló. Así simple. Por eso es que como hay que prevenir que la gente que está al lado tuyo te puede fallar, tienes que tener pues un doble control para que no te pase lo que le ha pasado a la Bueno, pero ahora explíquenos lo de la vendimia, pues. ¿Este gobierno de vendimia? No, bueno, pues, lógicamente, veo pues con cómo los ministros, primer ministro de Energía y Minas, están entregando al país un gobierno nacionalista que se vuelve entreguista,
También amigo, usted Alan García. No, le levanta la ceja. La verdad que no Lo cita, dice que no tiene responsabilidad. Es un amor escondido que tiene Vitoso. Pero he sido muy crítico de García. Ha sido en el pasado. Ya lo vi, he sido muy crítico y ahora también lo es, pero no es presidente hoy día. He sido crítico, muy crítico de García cuando era presidente, cuando el fujimorismo no era crítico de García, Luz, no era crítico. Ahora tampoco lo es. ¿Cómo que no, por favor? Están aliados con ellos del Congreso. No hay ningún tipo de alianza, por favor, no hay ningún. Trabajan juntos. Y el APRA nos dice que nosotros estamos aliados con el gobierno. Graciosísimo, ¿no? O sea, Hay mucho algo sobre Keiko Fujimori también, no sé si tenemos el picture. Cuando le preguntan por cómo va a ser en la campaña para diferenciarse de Kuczynski y de Keiko Fujimori, él responde: ¿qué cosa quiere el pueblo? Seguridad y experiencia, no quiere caos y ensayo. Ahí está. Bueno, esa es otra todavía. Una Keiko distanciada del padre tiene posibilidades de crecer electoralmente. ¿Usted cómo se va a diferenciar de PPK luego de un segundo gobierno tan pro inversión? ¿Qué cosa quiere el pueblo peruano? Responde: seguridad y experiencia, no quiere caos y ensayo, donde tendremos que suponer que el caos le cae a PPK y ensayo a Keiko, ¿no? Pero los dos pueden ser ensayo, ¿no? Y los dos podrían ser caóticos también. No sé si caótico, pero ensayo sí, porque nunca ha sido presidente. Claro, pero no ha sido García, ¿no? Ha sido primer ministro. Sí, pero su experiencia en la primera no fue tan exitosa, ¿no? Entonces, eso fue un ensayo que pagamos muy caro y que los fujimoristas tuvimos que salir adelante. No fue tan exitoso. No, por supuesto que no. Y entonces, yo creo que él sí tiene todo el derecho de sentirse el predestinado, ha dicho, ¿no? El predestinado. Y luego dice que no le apura ser nuevamente reelecto. O sea, se contradice sus propias declaraciones, porque dice, no, yo no me muero por ser presidente, pero por el otro lado dice, soy el predestinado. Y frente a eso, como predestinado, él está haciendo un activismo político, va a descartar a todos sus opositores con cualquier argumento, ¿no? En lo que se refiere a experiencia, bueno, pues nosotros como gobierno hemos pasado duras experiencias y tenemos la satisfacción de haber dejado el país pacificado, ordenado económicamente, y eso es nuestra fortaleza. Pero alejada de... que yo no sé quién cree ese alejamiento. ¿Cómo quién? Los días que tiene que visitar Keiko a su papá, ahí están. Yo he recibido la información de una persona que ha estado últimamente en un almuerzo con ellos, con su familia, y me dice, era para tomarles una película que no se pueda, para que vean el cariño, la familiaridad, los buenos diálogos que hay entre la familia. Pero como padre e hija será, pero políticamente que el hecho de que hable el presidente Fujimori, la política, el electoral que se ha comprado. No, mira, yo acabo de ver dos agrupaciones. He visto la carta de Fujimori a Becerril también. Entonces, ¿por qué? Tiene derecho a decir, oye, me han dicho que este fulano está mal. Pero él no es el que decide, pero él no es el que decide. Oye, y a mí me llegan cartas y me dicen, oye, por si acaso, estos candidatos que están queriendo ser candidatos a tal provincia, tienen tales y tales anticuchos. Yo agarro y digo, oye, un momentito, paso por escrito. Estos fulanos de acá me han dicho que tiene esto y esto, y tiene acá las pruebas correspondientes. Eso sí, con pruebas. Yo no digo de lo que me dicen, no, porque mucha gente ahora empieza a tirar basura sobre otra, ¿no? Pero sí paso lo que me parece para... Casualmente estamos tratando de que sean los mejores. Y si hay alguno que tiene algún entredicho, no va a ser. Y por cierto, averigüé de ese candidato. Nunca ha sido ni siquiera candidato, no va a ser candidato. Y yo no sé quién le llevó la noticia al presidente Fujimori de que iba a ser candidato. ¿Quiénes? Yo le he preguntado, claro, hay gente interesadísima. ¿Quiénes? Pero por favor, nosotros tenemos opositores políticos y por todos lados te llega. Pero la misma gente que dice hay peleas entre la familia, no son del propio Fujimori. Y ahí el quito electoral no pueden llamarse fujimoristas. No, de ninguna manera. Fuerza la única fuerza política, y lo vuelvo a decir aquí, el que no se alinea no es fujimorista, porque está quebrando el fujimorismo. El que se mueve no sale en la foto, decía un famoso dirigente sindicalista mexicano. Que se alineen. Pero se han comprado un kit electoral, digamos. ¿Quién va a comprar el kit electoral? El abogado. ¿Qué es lo que ha dicho el abogado? El abogado ha dicho, el presidente reconoce que Keiko es la única lideresa del partido. A mí me han ordenado comprar esto para que preservar el nombre. Ok.
a presionar a un hombre en una vaina de copy. Bueno, no, pues, no a la OMPE, ¿no? Si ha habido por ahí alguna aspiración, yo no creo que ni siquiera le alcance el tiempo. Y por último, los fujimoristas estamos alineados bajo Fuerza Popular, con Keiko liderando. Y sugerencias las recibimos de cercana a todos. Alberto Fujimori, ¿no? También, por supuesto, cercana. Lo he escuchado al padre decir 3 o 4 veces en público y en su Twitter y todo, que él respalda la posición de liderazgo de su hija en el partido político. Lo ha dicho Kenji varias veces, y siempre le preguntan a Kenji, ¿tú vas a irte por tu lado? No, pues, ya no vengan con esas preguntas, ¿no? Ya no. Ya sabes, no hay que insistir en las preguntas. Vamos con el siguiente tema, si nos permiten, ¿no? Vamos rápidamente con el famoso satélite. El Perú ha adquirido su primer satélite de observación terrestre por decisión del gobierno. El Ejecutivo, el ministro ha afirmado que esto va a servir para mejorar la lucha contra el narcotráfico. Vamos a escuchar al ministro. Pedro Cateriano. ¿Quiénes son los que acusan a Pedro Cateriano? ¿Qué pasado tienen? ¿Sus gobiernos fueron honestos? Yo aspiro a seguir viviendo en el Perú. Me encantaría vivir en París, señor embajador. Como un antiguo protegido de ustedes, hasta hace poco lo hizo. Pero en mi caso no. Yo aspiro a vivir y a morir en el Perú. Y tengo la conciencia tranquila y las manos limpias. ¿A quién le dijo protegido de ustedes? Al embajador francés le dijo, ¿no? ¿Sí? Porque el satélite es francés. Era el embajador francés el que estaba a su lado, por Dios, que no lo hemos visto. No lo hemos visto. Pero imaginamos su cara. ¡Qué vergüenza! Al protegido, ¿por quién se refería a la CIA? Claro, ¿no? Y a París, pues, ¿no? Pero no entiendo, en su cara pelada le está diciendo protegido. Creo que Mitterrand protegió de alguna manera a García en los años 90, ¿no? La Internacional Socialista tenían vinculaciones y algo, un tipo de protección. Acá un satélite pues francés. Yo no creo que ese es otro tema, ¿no? Acá lo dijo embajador. Ahí está el embajador. Por supuesto. ¿Ese es embajador? Por supuesto. De repente, bueno, si hay tiempo ya ponen ahí las declaraciones. Pero en todo caso, ¿quién se refería con ustedes? ¿No han protegido? Obviamente, y estaban ahí que... O el de Colombia, porque también Colombia lo protegió. Bueno, pero no tenía nada que ver ahí el embajador de Colombia en esa ceremonia. No. Bueno, en fin, pero vayamos al satélite y dejemos a los embajadores. Aquí, a ver, vamos, yo creo que aquí había... Sí, es el embajador. Ese es el embajador, que está en la tierra de... Sí, pero a él, digamos, le importa muy poco que diga lo que diga, lo que me dice es que no tiene el satélite. Claro. Ahora, yo digo lo siguiente, el Perú ha perdido la posibilidad de comprar helicópteros franceses y ha escogido a los rusos, que son de generaciones más antiguas, menos tecnológicamente avanzados y con una serie de problemas. Quizás por eso es que ahora viene el tema de la compra del satélite francés y no había otros satélites que se habían ofrecido. Uno de ellos era inclusive israelí, tengo entendido. Yo no dudo de la calidad del satélite, debe ser muy bueno, es uno de los mejor que otros que estaban ofertados. No dudo del precio, porque es de gobierno a gobierno o empresas vinculadas al gobierno. Yo no dudo nada de eso. Todo eso me parece estupendamente bien. Yo dudo de la utilidad práctica que puede tener un satélite de tanto costo en un país como el nuestro, que podría alquilar esos servicios para casos concretos de cosas que necesite. Por ejemplo, la pesca o el narcotráfico, en fin, se alquila. Eso se alquila y es mucho más barato que amortizar un satélite que vale $200 millones. Pero el tema es eso, no es el precio, no es la calidad, no es la compra, digamos, duda en la compra en cuanto a que haya irregularidades, no. El tema es, yo como gobierno quizás no lo hubiese comprado porque hay otras necesidades y ese servicio se puede conseguir alquilado. Bueno, yo lo que cuestiono es su forma de responder siempre del ministro Cateriano, tan agresivo, confrontacional, y echándonos la culpa siempre a los fujimoristas, y en este caso también a pristas y fujimoristas, ¿no? De repente la compra está bien. Yo he conversado con algunos oficiales de las fuerzas de la FAP,
Y me decían que sí, que esta compañía francesa sí, pues fabrica, que hay otras que fabrican también, pero que esta no es mala. Pero ¿por qué la compra, si es para uso civil, por qué se tenía que hacer secreta? Es para uso civil. Entonces no tenía ningún carácter secreto. Es casualmente por hacerla tan secreta, es que caen en este tipo de dudas, especulaciones, ¿no? Porque si esto hubiera sido una compra abierta, que dicen que es de gobierno a gobierno, pero luego lo que está ocurriendo es que no es de gobierno a gobierno, es de gobierno a una empresa. Ya ha ocurrido en otros casos, con las mismas Fuerzas Armadas, ¿no? Y nosotros hemos ido haciendo las advertencias del caso, que cuando hagan gobierno a gobierno, pues sea gobierno a gobierno, no gobierno a una empresa. Yo sé que en este tema de empresas, por ejemplo, la denuncia ha venido de los propios franceses, porque hay competencia en las empresas. Y uno decía, ¿por qué han agarrado a una empresa que no tiene experiencia cuando habemos otras que tienen experiencia? Eso es algo que en todo caso, Contraloría ha tenido que tener un informe previo también. Contraloría, a la que se le ha otorgado facultades, tiene recursos, su gente está ganando muy bien, va a tener que extender mejor sus brazos. Yo estoy haciendo una serie de solicitudes a Contraloría, algunas han dado resultados. He hecho, por ejemplo, una solicitud sobre la venta también de inmuebles que pertenecían al ejército, que si tú sacas la cuenta a cómo se ha vendido cada inmueble, te caes patas arriba en San Isidro y en Miraflores. Bien, tenemos que hacer una última pausa y volvemos en un instante. Bien, vamos con el último tema de la noche, que tiene que ver con unas declaraciones de la ministra Ana Jara que se explican por sí solas. Vamos a escucharlas. Descarto absolutamente que exista un ambiente enrarecido, un ambiente de rivalidad, un ambiente de cuestionamiento al interior del gabinete ministerial compuesto por 19 miembros, incluido el primer ministro. Vamos a esperar que el ministro Mayorga nos explique sobre todo la antelación de los hechos que él señala, en las que no habría participado en esta decisión que él autorizó, y que a su vez también hay un informe técnico del ente rector, en este caso Petroperú. Vamos a explicar que él absuelva las dudas y tenga usted la certeza que este gobierno, con el presidente a la cabeza, no se casa ni con actos de corrupción ni con actos que lesionen los principios éticos y morales. No se casa con la corrupción, hay que descartar el Servinaco y sin embargo también, ¿no? No, digamos que no se casa con la corrupción, pero hay una unión civil. Hay una unión civil. Ya está practicando el nuevo proyecto de ley, ¿no? Hay una unión civil. No, yo creo que yo respeto mucho a Ana Jara, creo que es una buena ministra, pero no. Es tan claro lo de Mayorga, es tan claro. El señor ha sido representante de una empresa que hay constantes y permanentes hasta días antes de ser ministro, a Petro, a Petroperú, al ministerio, para defender los términos de un nuevo contrato de la empresa que representaba Interoil. Luego, él se pone en fajín de ministro y a las 2 o 3 o 4 semanas firma el decreto entregándole un nuevo contrato, una prórroga a la empresa que él dependía. Pero lo que él alega es que esa decisión ya había sido tomada por Perú. No es verdad. ¿No es verdad? No es verdad, no es verdad, no es verdad. Pero y aunque fuese verdad, no tiene sí. importancia, porque lo que vale no es la negociación, es la firma. O sea, la ley dice y es clara, que mientras no se firme, no vale nada. O sea, la firma del Decreto Supremo ratifica, confirma y pone en vigencia el contrato. Y peor aún, el aceptar eso, lo que está haciendo es aceptar lo que ellos querían. O sea, la firma del contrato confirma las pretensiones de la compañía, que son iguales. Yo me pregunto, ¿los honorarios de éxito del estudio de abogados que él representa, ya los cobró? ¿Los va a cobrar? ¿Cuántos son? Porque el contrato salió exactamente igual de lo que él había propugnado antes de ser ministro. Y finalmente, el año y pico, hoy día lo ha dicho el presidente de Perú, Petro, el año y pico que ha trabajado esta empresa sin contrato, o sea, como precario, son 30 millones de dólares que ha dejado de cobrar el Estado. Ahora recién se lo van a cobrar. ¿Por qué no se lo cobró antes de renovar el contrato?
Y recién ahora que ya está arreglado, se lo quiere comprar. Va a evaluar cuánto es, incluye la indemnización, que debe ser como 25 millones de dólares, y recién lo van a cobrar. No, pues... Ese señor no puede quedarse en el gabinete, porque hay que investigarlo sin su investidura ministerial. Rápidamente, ¿qué dice la congresista Luz Salgado? También para ustedes tan claro el conflicto de intereses y para todos. Hay conflicto de intereses, definitivamente, y yo creo que este señor antes de juramentar ha tenido que decir, oye, un momentito, yo esas que ahora voy a tomar parte. No ha tenido esa delicadeza, pero no sé si haya de repente delito o no, o tal vez sí, pero éticamente ya estaba descalificado, pues yo no puedo irme ni del Estado a asesorar a un... ¿Debe dejar el ministerio? Yo creo que sí, porque no es solamente una empresa, sé que hay otras empresas a las que él ha asesorado también. Hay que van a todas, porque digamos muchos expertos en estos temas. Pero no hay. entonces con mayor razón, pues él ha sido un en contra del Estado, ahora está en posición de Estado, tan rápido te quitas el sombrero y te pones el otro. Yo no lo creo, honestamente, y más si hay intereses económicos de por medio. Van a promover... Entonces, el lunes creo que se presenta en la Comisión de Energía y Minas. Sí. Y creo que ¿no? Tiene ya lista la acusación, porque él habla mucho de acusar, pero hasta ahora no ha presentado la acusación. Tiene razón. Quisiera, porque nosotros hemos presentado 3 interpelaciones a ministros. Tiene razón. Y yo la suscribo. No la voy a presentar. Ya viste, no la puedo. ¿Vas a presentar la acusación constitucional? No puedo. Tampoco. Soy miembro de la Comisión de Acusaciones Constitucionales y estoy prohibido. Entonces tu partido. Yo la estoy redactando y mi partido la va a presentar. Ya, eso. Puedo firmarla. Nosotros estamos dispuestos a suscribirla, porque para que no digas que solamente los fujimoristas están presentando. No. Aquí creo que hay hechos contundentes y el ministro Mayorga no ha tenido argumentos sólidos para desprenderse de esas responsabilidades. Después de la firma, ¿qué puede decir? Me falsificaron la firma, lo único que hubiera no habido de una manera. Me hackearon la firma. Él está en ese problema, Cornejo está en ese problema, Omonte está en ese problema. ¿Qué les pasa? Por favor, escojan ministros que no tengan ninguna vinculación con intereses que luego van a ir a ser los jueces determinantes para ver si entran o no entran a ser proveedores del Estado o servicios del Estado. Tenemos que terminar. Así es. Les agradecemos mucho a nuestros invitados esta noche y nos vemos mañana. Nos dejamos con Mavi y la Huerta sin primero a las 8.